Se murió y yo seguí respirando. Eso fue lo peor. No que muriera, sino que el mundo no se detuviera, que el sol saliera como si nada, que la gente hablara de cosas tan absurdas como el tráfico, el clima o una serie de moda, mientras yo tenía un agujero en el pecho por donde se me estaba escapando el alma. Nadie me preparó para lo que vino después, no para el funeral, no para las flores, ni para el pésame automático de la gente que no sabía qué decir, pero decía algo igual, sino para el momento en el que entré a su casa y todo se sintió muerto. No solo ella, todo. El silencio no era silencio, era grito contenido. La cama estaba hecha como si fuera a volver. La taza que siempre usaba seguía en el escurridor. El olor a su perfume aún flotaba en el aire, pero ella ya no estaba. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que alguien pueda estar tan presente y tan irremediablemente ausente? La gente habla del duelo como si fuera un proceso, etapas, nombres, fases, pero nadie te habla del verdadero infierno. De cuando llegas a casa, te tiras en el suelo y te das cuenta de que no hay nadie a quien llamar, porque ella era la única persona que nunca colgaba primero. Esta no es una historia sobre cómo sanar, es una historia sobre cómo sostenerse de pie cuando todo se cae, sobre cómo no volverse piedra ni rendirse a la culpa, sobre cómo entender que lo más humano que existe es seguir viviendo con una parte rota. Esta es la historia de Elena. Pero si alguna vez has perdido a alguien que era tu raíz, entonces esta historia también es tuya. Elena no era perfecta, ni su madre tampoco, pero había algo en su relación que era sagrado, aunque ninguna de las dos lo dijera en voz alta. Todas las mañanas, su madre ponía la cafetera antes de que ella saliera a trabajar. Nunca se lo pidió, nunca hablaron de eso. Simplemente siempre estaba ahí, como estaba su mensaje al mediodía. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? Como estaban sus consejos, muchas veces innecesarios, muchas veces repetitivos, pero siempre con una intención amorosa. Su madre no era de abrazos largos, pero era de detalles. Le tejía bufandas en invierno, le planchaba la ropa antes de entrevistas importantes, le dejaba billetes escondidos en el bolso por si acaso. Elena tenía 29 años, vivía sola desde hacía 5. Tenía un trabajo de oficina que no le entusiasmaba, pero le daba estabilidad. Salía a correr los domingos. A veces meditaba, a veces lloraba sin razón. Tenía una relación que iba y venía, con alguien que no la hacía sentir del todo segura, pero al menos no estaba sola. Y tenía planes, muchos: viajar, estudiar, mudarse a otra ciudad, todo eso. Después de que su mamá mejorara de ese resfriado, después de que pasara el estrés del trabajo, después del cumpleaños número 60, que ya casi llegaba. A veces pensamos que hay tiempo, que podremos decirlo después, que ya habrá un momento para hablar, para pedir perdón, para agradecer. Pero a Elena se le acabó el tiempo en una madrugada cualquiera, sin aviso, sin despedida, sin un «te amo» dicho en voz alta esa semana. Lo último que su madre le escribió fue «no te preocupes por mí. Tú cuídate. Nos vemos». Hay cosas que uno nunca piensa que va a escuchar. «Lo siento, no pudimos hacer más». Frases dichas en automático con la voz plana, mientras por dentro algo en ti se parte y no vuelve a unirse nunca más como antes. Elena no gritó. No lloró, no preguntó cómo ni por qué, solo dijo: «¿Estás segura que es ella? ¿Estás segura que hablas de mamá? Días atrás habían discutido. Una tontería. Que si comía mal, que si no dormía. Lo de siempre. Su madre, con esa manera de preocuparse que siempre sonaba a regaño. Elena, con esa forma de responder que siempre escondía una culpa que no sabía cómo expresar. Al salir, su madre le dijo: «No te vayas así», y ella se fue igual. No se abrazaron, no se despidieron bien, porque creían que había tiempo. Tiempo, esa magnitud física creada por el hombre para determinar la separación de eventos. Tiempo, que ahora no hay
Elena se quedó helada. No comprendía lo que escuchaba. Se quedó callada, dura. La cafetera gotea. Elena está ahí, inmóvil, con la taza en la mano. Mira fijamente el vapor que sube, pero su rostro no tiene expresión. Han pasado 3 días desde el funeral. La casa está llena de cosas, pero vacía de sentido. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el tiempo no me alcanza para entender qué se rompió en mí. Familiares la abrazan, pero ella no responde. Sus amigos le mandan mensajes, pero no los abre. Le preguntan si está bien, y ella solo asiente con una sonrisa que no llega a los ojos. En la ducha, se apoya en la pared. El agua cae, pero no se mueve. Se pone el suéter de su madre para dormir. Lo huele. Parpadea con fuerza, para no llorar. Me siento como si estuviera caminando por dentro de una fotografía vieja, como si el mundo siguiera, pero a mí me faltaran colores. Elena no quiere comer, no quiere distraerse, no quiere que le digan que fue lo mejor o que está en un lugar mejor. Quiere que alguien le diga que esto es un sueño, que duele, que hay días en los que no quiere respirar. Elena se sienta en el piso, mira alrededor y entonces llora. Esta vez no lo impide. Llora con rabia, con dolor, con memoria. Los días que siguieron fueron lentos, torpes. Le hablaban pero no reaccionaba. Le preguntaban si necesitaba algo y Elena decía que no. Aunque cada intento de ser empático dolía como cuchillos. Aunque comer era imposible. Aunque el silencio la destrozaba por dentro. Conforme los días pasaban, Elena podía caminar por la calle, ir al trabajo, incluso responder mensajes. Pero todo era como si lo hiciera desde lejos, como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma se hubiera quedado junto a su madre, en esa cama, en esa última conversación, en ese abrazo que no dieron. Empezó a notar el mundo de otra forma. La música en los cafés le molestaba, las risas le parecían burlas, las conversaciones banales la dejaban vacía. Un compañero del trabajo le dijo: ¿no crees que es tiempo de que vuelvas a ser tú? Y ella pensó: ¿y si ya no sé quién soy? En una reunión, alguien bromeó sobre madres tóxicas. Todos rieron. Elena se levantó y se fue al baño. Se quedó mirando el espejo como si buscara en su reflejo a la niña que su madre crió. Ya no la encontraba. Sus amigas insistían con planes, salidas, distraerse. Una noche aceptó. Risas, copas, selfies. Y de pronto, en medio de todo, el mundo se detuvo. Una canción. Esa canción que su madre cantaba mientras cocinaba. El corazón de Elena se apretó con una fuerza brutal. Se encerró en el baño del bar. Sintió un dolor el cual no tenía por dónde salir. ¿Te ha pasado que todo parece normal hasta que una mínima cosa te desgarra? Posterior a eso, empezó a evitar a la gente. Y sus amigas dejaron de invitarla. Algunas por incomodidad, otras por no saber cómo lidiar con alguien que ya no era la de antes. Elena entendió algo. La muerte de su madre no solo se había llevado a su madre, se estaba llevando su mundo entero. Un domingo fue a visitar a su tía, la misma que siempre decía: hay que ser fuerte. Le sirvió café. Hablaron del clima, de política. Pero en un momento Elena soltó: ¿alguna vez sentiste que el mundo sigue y tú estás atrapada en una pausa? Su tía no supo qué responder. Solo le tomó la mano y por primera vez no le dijo que debía seguir adelante. Afuera, el mundo seguía con su ritmo frenético. Historias de éxito, metas, redes sociales llenas de frases como: supera tus miedos, vive tu mejor versión. Todo pasa por algo. Y ella pensaba: ¿dónde están los espacios para el dolor que no se supera en meses? ¿Dónde están las respuestas para el vacío que no se llena con meditación ni afirmaciones? Fue entonces cuando recordó un libro que su madre le regaló años atrás. No te va a gustar ahora, le había dicho, pero algún día te hará bien. Era sobre filosofía estoica. Esa noche lo buscó. Estaba subrayado, con notas, al margen. Frases que su madre había anotado como si las escribiera para ella. Una decía: no es lo que nos ocurre lo que nos destruye, sino cómo respondemos a ello. Otra:
El dolor no se niega, se observa, se abraza y se convierte en guía. Y, de pronto, entre el silencio y la desesperanza, algo se movió dentro de Elena. No una respuesta, sino una pregunta. ¿Qué haría mamá con este dolor? Y después, ¿qué haría yo si decidiera no pelear contra el dolor, sino caminar con él? No fue revelación, fue una grieta, pequeña, pero suficiente para dejar pasar algo de luz. Empezó a escribir. No grandes textos, ni reflexiones profundas, solo cosas simples. Hoy me vestí sin llorar, hoy sonreí al ver una foto de mamá, hoy me dolió menos. Y también escribía verdades incómodas. Hoy pensé en morirme, hoy grité sola en mi cuarto, hoy odié a Dios. No buscaba superarse, buscaba sostenerse, como esos árboles que crecen torcidos, pero siguen de pie. Empezó a notar algo en común en lo que leía del estoicismo y lo que su madre le había enseñado sin saberlo. No se trata de evitar el dolor, se trata de no cederle el alma. El dolor no se transforma ignorándolo, se transforma viviéndolo. Elena no se volvió fuerte de pronto, pero entendió que la fortaleza no es un escudo, es una herida bien llevada. Y por primera vez, en semanas, escribió algo distinto. Hoy sentí a mamá conmigo, no como ausencia, sino como presencia silenciosa. Ese día miró la planta de su madre. Seguía viva. La regó y lloró. Pero esta vez, el llanto no le impidió respirar. La liberó. A veces Elena creía que estaba mejor. Podía caminar al supermercado sin derrumbarse. Podía incluso dormir una noche entera sin despertarse gritando. Pero bastaba un detalle para derrumbarlo todo. Un olor, un sonido, una frase. Una tarde, en la oficina, su jefe le dijo: «¿Te puedes quedar un poco más hoy? Estamos con retraso». Elena asintió, pero cuando se sentó frente a su escritorio, el cuerpo no reaccionó. La pantalla le resultaba indiferente y los recuerdos la inundaron. Aquel domingo cualquiera, su mamá cocinando, tarareando: «Elena, hija, ¿te ayudo con tus cosas del trabajo?» «No, mamá, ya está, estoy saturada, no me hables ahora». Ahora no había voz, solo el eco, y la computadora delante parecía un muro. Se levantó, fue al baño, se encerró en el cubículo y lloró, en silencio, una vez más. Como lloran los que ya no tienen lágrimas nuevas, seco. Con sus amigas, las cosas tampoco eran iguales. Una amiga le dijo: «Elena, te estás aislando, así no vas a salir de esto». Y ella pensó: ¿salir de qué? ¿De la muerte? ¿De la vida? Pero solo asintió. En una cena, todos hablaban de planes, viajes, bodas, emprendimientos. Elena estaba en una esquina sonriendo con educación, hasta que alguien dijo casual: «Es que a los 30 ya tienes que tener todo en orden», y ella respondió con frialdad y a la defensiva: «¿Qué se supone que tiene que estar en orden?». El silencio se volvió espeso. Se disculpó y se fue. Caminó por la ciudad como si buscara una salida. Pero no hay salidas del duelo, solo hay caminos internos. Una madrugada, mientras no podía dormir, se levantó, volvió a buscar la caja de recuerdos en su armario y sacó una bufanda vieja de su madre. La olió y se acordó de aquella Navidad, hace 10 años. Elena tenía gripe. Su madre la arropaba en el sofá, le daba sopa, le acomodaba el cabello y decía: «Cuando no tengas fuerza, déjate cuidar». Y ahora no había quien la arrope. Pero había memoria, y esa memoria dolía y al mismo tiempo sostenía. En otra escena, mientras lavaba los platos, rompió un vaso. El sonido del vidrio al romperse la sacó del trance. Y pensó: así estoy yo, llena de fragmentos, y aún así sigo. En terapia le preguntaron: «¿Qué extrañas más de tu madre?», y respondió: «Su forma de quererme, incluso cuando yo no sabía cómo amarme a mí». Esa noche escribió: «Extraño que alguien se preocupe por si comí, por si dormí, por si fui feliz hoy». Y esa reflexión la quebró, porque entendió algo cruel y hermoso. Ya no está su madre como guía y protección.
Ahora le toca a ella tomar las riendas de su vida. Un lunes, al llegar a casa, abrió el refrigerador. Nada. Todo vencido. Antes su madre le cocinaba. Antes su madre llenaba la nevera. Antes su madre existía. Fue al supermercado, compró cosas simples y al volver se obligó a cocinar, no por salud, sino como acto de respeto. Como si dijera, mamá, no estoy bien, pero me estoy cuidando, como tú lo harías. Otra tarde, mientras leía los mensajes del celular, encontró uno antiguo. Era un audio de su madre. Hola, mi amor, solo llamaba para saber si llegaste bien. Te quiero. Lo escuchó en bucle, una y otra vez, y lloró como una niña. Pero también sonrió, porque esa voz, aunque grabada, seguía dándole vida. Elena no estaba lista para volver al mundo, pero estaba aprendiendo a habitar el suyo. Estaba aprendiendo a no pedirle al dolor que se vaya, sino a preguntarle qué le quería enseñar. A veces, al ver una flor marchita, la recogía del suelo y la guardaba en un libro. No por cursilería, sino porque ahora entendía que la belleza no solo está en lo que florece, también en lo que muere. El dolor no se va en su totalidad, solo aprende a caminar contigo. Y eso fue lo que empezó a pasar con Elena. No hubo una epifanía, no hubo un amanecer especial, ni una señal mágica, solo una mañana distinta, en la que, por primera vez en semanas, se levantó y no sintió el peso asfixiante del vacío. No era felicidad, era presencia. Encendió la cafetera y cuando el aroma se esparció por la cocina, no lloró. Miró hacia el lugar donde su madre solía sentarse y en lugar de romperse, se quedó en silencio. Un silencio nuevo, uno que no dolía, sino que acompañaba. Elena había empezado a leer por recomendación de su terapeuta, pero no novelas ni autoayuda moderna, sino algo que al principio le pareció seco, árido. Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, y al principio se resistía. ¿Cómo se supone que me va a ayudar esto?, pensaba, pero entonces una frase se le quedó pegada al pecho. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Epicteto. Ese día, Elena miró el espejo y se dio cuenta de algo. Ella no solo lloraba por la muerte de su madre, lloraba también por todo lo que no dijo, por todo lo que no hizo, por el tiempo que creyó tener, por haberse ido aquella vez sin abrazarla. Pero eso ya no se podía cambiar. Y entonces recordó otra línea que había subrayado. Elige no ser herido y no lo serás. No te sientas herido y no lo estarás. Y entendió. El dolor no era opcional, pero el sufrimiento sí, así que empezó. Pequeño, frágil, imperfecto. Pero empezó. Desde despertarse temprano. No por obligación, sino por disciplina. Elena puso una nota al lado de su cama. Haz lo que depende de ti. Comenzó a realizar ejercicio. Media hora. Sin exigencias, solo para mover la sangre. Para habitar su cuerpo otra vez. Continuó escribiendo. No para publicar, no para sanar, sino para comprender. ¿Qué aprendí hoy sobre el dolor? ¿Qué pensamientos me atraparon hoy? ¿Qué puedo soltar? Mejoró su alimentación. Nada radical, pero cocinaba, aunque fuera arroz con huevo, porque eso también era un acto de amor. Retomó el ritmo de trabajo. Volvió a medias, con pausas. Dijo no cuando no podía más. Dijo sí cuando algo le parecía valioso. Comenzó a separar el valor del trabajo del valor de su persona. Y lo más importante, empezó a hablar con su terapeuta, con una amiga, con su diario. Una noche, mientras tomaba un té, escribió algo que no se atrevía a decir. Mamá, te fuiste, pero me dejaste algo. No tu ausencia, sino tu fuerza. Y si hoy me esfuerzo por no caer, es porque quiero que estés orgullosa donde sea que estés. Este dolor será mi maestro. El tiempo siguió pasando. No había una línea clara entre el antes y el después. No hubo un clic milagroso. Solo tiempo, solo días. Días que pasaban sin preguntar si estabas lista.
Seguía despertándose muchas veces por la noche, pensando que había escuchado la voz de su madre llamándola. Y por unos segundos, su cuerpo realmente lo creía. Se sentaba en la cama, miraba a su alrededor, y solo estaba el sonido de aquel grillo y silencio. Una noche se levantó y fue a la cocina, se sirvió agua y se quedó de pie frente al refrigerador, leyendo una nota vieja que su madre había dejado meses atrás. Elena, no olvides comprar avena y dormir temprano. Te amo. La había dejado como una más. Una nota sin importancia en ese entonces. Ahora era una reliquia, una puñalada dulce. Se sentó en el suelo de la cocina y se quedó ahí, por horas, pensando en todas las cosas que no valoró, en todas las veces que su madre le dijo, «Cuídate», y ella lo tomó como una molestia, en las veces que llegó a casa sin ganas de hablar y no notó que su madre sí quería hacerlo, y sobre todo, pensó en el último abrazo que no se dieron. «Me fui sin abrazarla», murmuró, como si decirlo en voz alta le hiciera justicia a la culpa. Las cosas empezaron a cambiar el día que decidió limpiar la habitación de su madre, no para olvidar, para entender, para ver con otros ojos lo que había dejado de mirar por costumbre. Dentro de la caja de recuerdos había más cartas. Cartas a sí misma, a su padre, incluso una para Elena. «A veces quisiera decirte cuánto te admiro, pero me gana la costumbre de corregirte. No quiero que te conviertas en mí, Elena. Quiero que te conviertas en ti, que seas fuerte, pero no de esa fuerza que nunca llora, sino de la que se cae y se levanta con cicatrices, no con máscaras». Elena la leyó en silencio y luego la volvió a leer, una y otra vez, hasta que algo dentro de ella cedió. No fue alivio, no fue paz, fue una pequeña grieta por donde entró una mínima luz. A la semana siguiente, caminó hasta la cafetería donde solían desayunar juntas. Pese a que evitaba ese lugar, algo la impulsó. Pidió lo mismo de siempre: café con leche de almendra, pan tostado con mermelada. La mesera la reconoció. «¿Hoy sola?», preguntó. Elena asintió. No dijo nada, pero algo en su forma de estar ahí era nuevo, no valiente, sino verdadera. Mientras tomaba el café, abrió el bloc de notas de su celular y escribió: «Hoy salí a la cafetería donde siempre veníamos y no me siento culpable por seguir viva. Te extraño, mamá, pero empiezo a entender que vivir con dolor no es lo mismo que vivir para el dolor. No quiero que el mundo me cure. Quiero aprender a convivir con lo que me rompió». Los días siguientes trajo consigo pequeños actos de resistencia. Salir a caminar, responder mensajes, aceptar una invitación a cenar, poner una planta en su habitación, volver a escribir en su diario. Y con esos actos surgieron reflexiones. «No controlo que te haya sido, mamá, pero controlo qué hago con lo que dejaste en mí». Y lo que había dejado era amor, amor que ahora dolía, sí, pero que también podía transformarse, no en olvido, en presencia, en dirección. Un día alguien le preguntó cómo estaba y por primera vez en meses respondió sin fingir: «Estoy triste, pero estoy aquí, y eso por ahora es suficiente». Elena no se volvió una mujer invencible, ni una fuente de frases motivacionales, pero aprendió a ver la muerte con otros ojos, a dejar de temerle, a entenderla como parte de lo que somos, y más aún, a decidir qué hacer con lo que aún queda vivo dentro de uno, cuando todo lo demás parece perdido. Hay cosas que no se superan, solo se aprenden a llevar, y Elena empezó a llevarlas, no con ligereza, sino con verdad, con esa verdad que no necesita gritar para ser firme, esa que se construye cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a hacerte mejores preguntas. ¿Quién soy ahora que no estás? ¿Qué hago con este vacío que nadie puede llenar? ¿Cómo se vive con un hueco adentro? La filosofía estoica no le ofreció consuelo inmediato, no prometió cerrar heridas, ni eliminar el dolor, pero sí le ofreció algo más valioso: perspectiva. No es lo que nos pasa lo que nos destruye, sino lo que nos decimos sobre lo que nos pasa. Epicteto. Elena lo leyó una madrugada,
y sintió que algo en ella encajaba. Lo que más le dolía no era la muerte en sí, era lo que la muerte le decía sobre sí misma. Te quedaste sola, no fuiste suficiente, ya no eres nadie sin ella. Y entonces, como quien se arrastra hacia una idea más digna, más humana, empezó a cambiar la narrativa. No me quedé sola, me quedé conmigo. No fallé, amé como supe, sigo siendo alguien, porque el amor que me construyó no se fue con el cuerpo. En terapia le preguntaron un día qué era lo que más extrañaba. Respondió, sus manos, no por lo que hacían, sino por lo que me hacían sentir. Su manera de tocarme el hombro cuando pasaba por detrás de mí, su forma de peinarme cuando estaba enferma. Esa presencia física que no decía, todo estará bien, pero te lo hacía creer. Fue ahí que rompió, en llanto. Pero no huyó, no se limpió la cara con vergüenza, dejó que las lágrimas corrieran, porque entendió que ser fuerte no es contenerse, es permitir, es sostenerse en medio del colapso. Tiempo después, volvió a tener una conversación imaginaria con su madre. Ya no era una súplica, era una especie de pacto. Mamá, no voy a olvidarte, no voy a reemplazarte, pero voy a vivir, aunque duela, aunque a veces no tenga ganas, porque sé que tu amor no fue para hacerme dependiente, sino libre. Y eso fue libertad, una diferente, una que no viene de romper cadenas externas, sino de aprender a cargar con las internas sin dejar de caminar. Hoy, Elena sigue teniendo días malos, días en los que el recuerdo arde, días en los que la nostalgia pesa, pero también tiene días donde se ríe sin culpa, donde la comida sabe otra vez, donde hablar de su madre no le rompe, le honra. La muerte no la convirtió en una heroína, la convirtió en alguien más real, más consciente, más despierta. Y en esa conciencia vive su renacer, porque al final, el estoicismo no es una armadura fría, es una brújula, una forma de no perderte en el dolor, de no dejar que lo que duele defina lo que sigue. Y si tú que estás viendo esto, has perdido a alguien, si estás roto, si te duele respirar, si sientes que nada tiene sentido, no estás solo, no estás roto de forma permanente, estás en tránsito. Permítete sentir, permítete llorar, permítete seguir, no como si no doliera, sino porque duele, y aún así, eliges avanzar. Tu dolor no es tu identidad, tu pérdida no es tu final, y tu historia aún está escribiéndose. Si llegaste hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho de ti, de tu sensibilidad, de tu profundidad, de tu capacidad de sostener el dolor sin mirar hacia otro lado. Esta historia no es solo la de Elena, es la historia de muchos, la tuya, tal vez, la de alguien que amó con todo y que se quedó con el silencio como respuesta. Si sentiste algo, si este video tocó algo en ti, te invito a que dejes una sola palabra en los comentarios. Resisto. Es nuestra manera de reconocernos entre quienes no se rinden, aunque duela. Entre quienes están rotos pero no vencidos, entre quienes aún no entienden todo, pero siguen caminando con el corazón en llamas. Y si quieres más historias como esta, más verdad, más reflexión, más humanidad, suscríbete. No para sumar un número más, sino porque esto, lo que estamos creando aquí, es algo distinto. Un espacio donde el dolor tiene voz, donde las pérdidas no se maquillan, donde la filosofía no es fría, sino profundamente humana. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede que no sepa cómo pedir ayuda, pero quizás encuentre aquí una forma de respirar distinto. Gracias por quedarte, gracias por sentir, y sobre todo, gracias por resistir. Y hasta entonces, respira hondo, llora si es necesario, pero sigue.